Rafael Pulán, La maldición de los Kennedy. ¿Qué te inspira para empezar a escribir en redes sobre este tema? La verdad me lo pidieron. A ver, cuéntanos. Pues empecé a... Pues es muy chistoso, pero empecé a escribir historias porque un día en un viaje a Tailandia, empecé a escribir lo que estaba viviendo y estudié historia, también estudié psicología. Y pues empecé a poner curiosidades del viaje en Tailandia, en el templo, y empecé a contar lo que vivía. Y después hice otro viaje, me fui a Japón y empecé a narrar todo lo que vivía y lo que veía y curiosidades. Y ahí empecé a escribir historias. La gente me iba pidiendo, cuenta la de Kennedy, cuenta la de... Las voy apuntando todas y las voy contando poco a poco. Hago una aclaración, bueno, más bien comparto un tema que fascinante de Rafael Pulán, en donde él escribe el viaje alrededor del mundo sin costo alguno. Es una locura lo que tú haces, Rafa. Sí. No manches, el no manches cabe, ¿eh? Tienen que leer. En Twitter tú haces momentos, puedes juntar momentos y contar una historia. Rafael lo hace y cuando cuentas cómo diste la vuelta al mundo es verdaderamente fascinante porque no tenías dinero. Muchas gracias, sí. Sí, la verdad es que fue... Pues no tenía dinero, no tenía trabajo, estaba estudiando, entonces estudiaba en las mañanas psicología, en las tardes historia, no tenía nada y tuve suerte. Bueno, hoy vamos a hablar de los Kennedy, aunque tú como personaje deberías de venir al programa un día a contarnos tu historia porque cuentas quiera. unas cosas divinas. Hay que seguirlo, es @Rafael Pulán, Pulain se escribe, Pulán, síganlo. La maldición de los Kennedy. A ver, te piden, escribe sobre esto, ¿cómo empiezas la investigación? Porque además el material gráfico es divino, ¿eh? Pues es que eso es lo que más... La verdad, la mayoría de las historias me las sé. No me sé las fechas exactas. De pronto sí investigo las fechas, pero la mayoría me las sé. Y de ahí es tratar de narrarlo de modo que termine en un final con una lección. Eso es lo difícil, porque bueno, puedes buscar la información y leer que en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha, pero lo que más me cuesta es buscar las imágenes y empezar a narrar una historia. Y a veces primero escribo el final y después la historia. O sea, ya sé en qué va a acabar y tengo que llevar el relato a esa parte. ¿Qué reflexión te lleva la maldición de los Kennedy? Yo creo que rastré el origen de la maldición, y eso no lo conté en Twitter, al papá. A ver, cuéntanos. Al papá. El papá, como bien dijiste, era un hombre frustrado, que con muchas ambiciones que no pudo cumplir. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, él hizo declaraciones donde no apoyaba a Hitler, el papá. No lo apoyaba, pero sí decía casi, bueno, déjenlo ser, no va a pasar nada. Y ese error le cuesta ser muy criticado y se acaba su carrera política. Y entonces todos sus deseos frustrados se los pasa a su primer hijo. Todos. Y de por sí hay una carga emocional cuando tú le pones el nombre del papá a un hijo. O sea, ya hay una carga emocional que el niño no se merece llevar, pero ya la lleva. Ahora imagínate llevar el nombre del papá y además Kennedy, que como dijiste, el papá era una revista social que soñaba con el poder, soñaba con el dinero. Y durante la ley seca, él se hizo muy rico. O sea, hay muchos rumores de que él tenía tratos con la mafia. Y curiosamente, él hace lo contrario a lo que hacen sus hijos. Sus hijos tratan de entrar a la guerra y él hizo todo lo posible para que no lo llamaran a la guerra. Usó todas sus influencias para no ir cuando era joven a la guerra y sus hijos hacen todo lo contrario a él. Y los Kennedy tenían una lucha de poder entre ellos. O sea, hay una anécdota donde los hijos de Bobby le preguntan ¿qué significa ser un Kennedy? Y Bobby les dice a sus hijos de 4 años, 7 años, 9 años, significa ser como los demás, pero mejores. Entonces, eso explica... O sea, todo lo que el abuelo les fue pasando era no puedes perder, no puedes llorar, tienes que ser fuerte. Y el error del papá fue que le apostó todo a los hombres. Porque las mujeres sobreviven. ¿Qué estás diciendo, Rafa? Claro. Casi todas las mujeres sobreviven. Desde tu perspectiva y la información que tú encontraste y toda esta investigación, el abuelo es el culpable de la maldición de los Kennedy. Sí. O sea, el papá por su forma. Sí. Sí les pasó. Por la vara tan alta, por decirlo así. Sí.
Sí, porque el señor empieza a idear un plan que implicaba a todos sus hijos. Y el plan era ser presidente. Pero el plan no era de sus hijos, el plan era de él. O sea, él quería ser presidente y como era su sueño frustrado, pues se lo pasó a sus hijos. Entonces, eran niños de 9 años que tenían ya sobre sus espaldas el peso de ser el mejor de todos porque mi papá así lo dice. ¿Qué más encontraste en el camino, en la maldición de los Kennedy? Pues más bien, Lo que decías de las mujeres. sí, la gente, es que la mamá de Kennedy murió en el 95 a la edad de 104 años. Y la mayoría de las hermanas, su hermana a la que le hicieron la lobotomía, murió en el 2005. O sea, la mayoría de las mujeres sobreviven. Sí, pero viven terribles tragedias. Sí. Sí. A ver, cuéntanos, a ver, trata de desmenuzar a cada uno de los Sí. personajes. Pues vamos a empezar en orden cronológico Por favor. con la hermana. Bueno, a ver, Kennedy tuvo 8 hermanos. O sea, son 9 hijos. Y la tragedia alcanza a los descendientes de todos ellos. A todos. O a la mayoría. O sea, la mayoría no puede con el peso del apellido y bueno, ahorita vamos a ver qué va pasando. Y la maldición no empieza con una muerte. La maldición empieza mucho peor. Porque la hija mayor, Rose Kennedy, hay muchos rumores, no se sabe mucho de ella, pero algunos dicen que nació con un leve retraso. Otros dicen que solo no era muy inteligente. Otros dicen que sí era muy inteligente, pero era muy rebelde. Había rumores en las calles de Boston que tenía muchos amantes y salía. Otros dicen que como era muy, muy atractiva y no tenía la inteligencia de alguien de su edad, tenía el deseo sexual de alguien de su edad, pero la mente de una niña. O sea, hay muchos rumores. El punto es que, ya sea para castigarla o para controlarla, y teniendo miedo de un embarazo no deseado, el papá la manda a un hospital y en el hospital le hacen una lobotomía y sale imposibilitada mentalmente. O sea, ya queda vegetal. ¿Cómo lobotomía, Rafael? Sí que... ¿Es en serio? Sí. Me quedé sin palabras. O sea, el papá manda eso. Sí. Él dice, háganle a mi hija una lobotomía para que nomás... Bueno, es que se lo venden como un procedimiento experimental. Perdón, pero me salió el... Y a través de ese su No, hija no, iba a no. ser dócil, iba a ser tranquila. Qué enfermo, Sí. qué enfermo. Y era un patriarcado. Toda la familia hacía lo que el señor decía. Toda la familia. Y luego, Rafa, Y bueno, pues la cirugía la dejó imposibilitada y terminó en un manicomio hasta que falleció en el 2005. Te estoy hablando que la lobotomía fue en el 41. ¿qué tal el silencio de todos aquí? ¿Qué tal Fernanda? Así de... Y de ahí nos vamos efectivamente a Joseph Kennedy, hijo, y todas las aspiraciones del papá estaban sobre él. O sea, todo el dinero que invirtió, todo era sobre él. Pero sus hijos hacían todo lo contrario a lo que él hizo de joven. Sus hijos querían ir a la guerra y querían pelear. Y efectivamente lo que hace John F. Kennedy cuando pasa esto de la isla es aún más impresionante porque él escribe en un coco, todos los días nadaba, como contaste, todos los días nadaba, pero nadie nunca los quiso rescatar. O sea, no vio a nadie que los rescataran, solo veía barcos enemigos. Entonces, nadaba el mismo camino que había hecho cargando a alguien, lo nadaba todos los días y nunca vio a nadie. Hasta que se arriesgaron y en un coco graban un mensaje de ayuda y se lo entregan a un nativo. Y esperan que él vaya y se lo da y él se lo entrega a los australianos y ellos mandan a un barco a rescatarlos. Y ese coco Kennedy lo tenía en el despacho Oval. De hecho, hay fotos del coco. ¿En serio? Lo tuvo toda la vida en el ¿Y despacho. qué decía el mensaje en el coco? Rescate, o sea, ayúdenos. Sí, la verdad es que creo que tenía un nombre clave Kennedy. No recuerdo bien, pero creo que ponía su nombre clave y ponía que estaban vivos. O sea, era un mensaje muy, muy corto. ¿Qué sigue, Rafael Pulán? Y bueno, cuando muere el heredero en el 44, Joseph Patrick Kennedy, justo en unos meses después, no, unos años, perdón, después, 4 años después, cuando Kennedy ya era todo, John F. Kennedy ya era todo pues el papá ya le había pasado, pues, todas sus esperanzas a su segundo hijo, John F. Kennedy tenía un gran defecto, se parecía mucho a su papá. Porque los dos eran mujeriegos, los dos tenían, incluso al papá hay rumores de que tuvo un romance con una actriz del cine mudo. Y John F. Kennedy igual,
Siempre eran rumores, romances. Salió con una periodista que había entrevistado a Hitler. Los acusaron más bien lo acusaron como de peligro para la seguridad nacional porque pensaban que ella era una espía. Como Mata Hari. Algo así. Al final no lo fue, pero justo por esa época, en el 48, Kennedy tenía otra hermana que se llama Kate Kennedy. Y ella se casa con un marqués, el marqués de Cavendish, que fue un escándalo porque ella era una persona, al final, de una familia muy poderosa, pero era una plebeya. Se casa con el marqués de Cavendish, él se va a la guerra y muere en Bélgica. A las pocas semanas del matrimonio, ella queda viuda y empieza una relación con un hombre casado. Y la mamá la repudia. Y nadie quiere saber de ella. Y se queda con la herencia, sí, con los bienes del señor. Termina que siendo se fue. marquesa de Cavendish. Y cuando va va con su amante en un avión, van sobre Francia, se cree que tenían la intención de casarse, pero nunca se casan porque el avión se desploma y se mueren los dos. Ay, oye. Sí. A ver, vamos a ir a una pausa, regresamos con Rafael Pulán. Tu cuenta de Twitter, es que sí síganlo, porque miren, es una red social en donde tú encuentras muchas cosas muy negativas, en donde encuentras mucho golpeteo, en donde encontrar a Rafael Pulán es un oasis, este hombre. Es un oasis porque te cuenta historias a través de momentos de Twitter que te llevan a lo que dice él, a una reflexión. ¿Cuál es tu cuenta? Es @RafaLLOPZ. RafaLLOPZ. Con él volvemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Estamos hablando de la maldición de los Kennedy con Rafael Pulán. Y Rafael nos está contando cómo esta maldición puede ser generada por la mentalidad del abuelo, digamos, de la primera generación Kennedy en Estados Unidos, que tiene un puesto importante, que tiene un coto de poder, y ese es el abuelo de los Kennedy. Continuamos con la maldición, ¿sí? Porque al por mayor, hombres y mujeres. Sí. Y viene los hijos de John F. Kennedy. Él tuvo 2 hijos. Pero no muchos saben que la maldición alcanzó a otros 2 hijos de él que nacieron. Una se iba a llamar Arabella. La enterraron y solo la tumba decía hija. Nunca le alcanzaron a poner nombre. Y el otro era Patrick Kennedy, que también a los 2 días de que nació falleció. ¿De qué? ¡Qué Buena horror! Pregunta, sí. Enfermos. Lo que pasa es que nacen, no sé la primera, pero el segundo nació prematuro y no alcanzó a sobrevivir. Nació creo que 6 semanas antes y no sobrevivió. Estuvo en el hospital y no alcanzó a sobrevivir. ¿Quién más? Y justo hubo un accidente. Ed Kennedy tuvo un accidente de coche donde terminó con... Primero tuvo un accidente de coche y luego tuvo un accidente de avión donde sobrevivió, pero tuvo fractura en la espalda, un pulmón perforado, las costillas rotas, hemorragias internas, y sobrevive. Y luego viene cuando matan a John F. Kennedy, que bueno, hasta la fecha no sabemos quién lo mató. Los expedientes se abren en el 2020, ¿no? Bueno, se abrió una parte recientemente de los expedientes, pero no salieron grandes datos. No se sabe quién lo mató. Están entre un asesino solitario, otros dicen que fue... Las teorías van desde los aliens hasta Bush padre, el vicepresidente, Fidel Castro, el chofer, Jackie Kennedy. Todo el mundo tiene una teoría. Todo el mundo tiene una teoría. Las mujeres, ¿cuántas mujeres hay más o menos, Rafael, en la familia Kennedy? Uy, no, es que son muchas. Es que John tuvo 2 hijos, o sea, son 9 hijos del abuelo. Sí. Y luego de ahí, por ejemplo, Bobby tiene 6 o 7 hijos. O sea, sí son muchísimos los Kennedy. Muchos. Pero de las mujeres que han tenido tragedias... Está... La que nos La decías. hija de Ed Kennedy, ella, cuando su papá muere, ella falleció de un ataque al corazón, tenía 51 años, en 2011, perdón. Su papá falleció en 2009. No, la de la lobotomía está horrible. Increíble. ¿Qué otra? Y luego está
mujer. Bueno, la esposa de John F. Kennedy Jr., que él iba... Hombre, es que también yo digo, si eres un Kennedy, ¿no? También en sentido como, si eres un Kennedy, pues no te pones a pilotear un avión, ¿no? Por lógica. Ay, Rafa, perdón que me ría, pero es que tienes toda la razón. Sí que no estás viendo que ya históricamente se caen. Sí, o sea, si eres un Kennedy, no te subes a un avión y no te pones a pilotearlo. Pues el hijo de John F. Kennedy falleció en un accidente aéreo en el 99. Y iba su esposa. Y bueno, Jackie Kennedy, que también, aunque falleció como Jackie Onassis, pero bueno, pues que se te mueran 2 hijos y que se te muera el esposo. No, es Y- una... No, Y se es te una murió a tragedia. 15 centímetros. Le explotó la cabeza a 15 centímetros de ti. O sea, sí es impresionante lo que le pasó. ¿Viste la película? Sí. La película a mí me parece devastadora cuando Sí. ella se sube al avión con el traje lleno de sangre para poder hablar públicamente. ¡Qué barbaridad, Rafael! ¿Qué es eso? Hubo datos que no encontraras, es decir, que te empeñaste en buscar en la maldición de los Kennedy, Rafael Pulán, tal dato, pero que eso está censurado, está vetado, está guardado. Hubo un Kennedy en el 91, William Kennedy, que fue acusado de violación y que al final, no hay muchos datos de él, no encontré mucho. Y al final solo encontré que había sido declarado inocente, pero yo quise investigar por qué lo habían declarado inocente, pero no encontré mucha información. Y de la hermana. Es que de pronto es como un arma de 2 filos encontrar mucha información porque encuentras mucha y te exacto. confundes. Cada quien yo pienso y creo, y es lo que piensa uno de lo que dijo el otro, de lo que escuchó, de lo que dijo un amante, que no se sabe si era, o sea, ahí está complicado de pronto. Además, una familia poderosa, una familia de mucho dinero, mucho prestigio e historia en Estados Unidos y todos guapos, guapís y todas guapas. Alégale. ¿Y a todos les va mal? Sí, pero ¿O hay alguien que se rescata y que le va bien? No, que... todavía hay Kennedys en la política, pero el apellido Kennedy pierde peso a raíz de, en mi opinión, pierde peso a raíz de 2 acontecimientos. El Kennedy más disciplinado, pero fíjate, cuando muere, bueno, el papá, yo siento que el karma lo alcanza en algún momento, le da una embolia y queda sin poder moverse. O sea, sus últimos años de vida no se movía. Tenía parálisis, no le servían las piernas. Y el que se hace cargo de la familia es Bobby Kennedy. O sea, el de los hermanos era el tercero y Bobby Kennedy era disciplinado, no se le conocían escándalos. De hecho, Bobby Kennedy se lanza en una campaña contra Jimmy Hoffa, líder del sindicato de camioneros, muy famoso. Y Kennedy, John F. Kennedy lo apoya y cuando está en el Senado. O sea, el punto es que Bobby toma el cargo de la familia y era disciplinado, mano dura, era alguien muy honesto. O sea, trata de enderezar el prestigio de la familia. Es que él era así. O sea, no era. Y John F. Kennedy le pedía consejos a su hermano menor. O sea, los roles se invierten. Todos los discursos se los corregía a él, vigilaba, o sea, él lo ayuda durante la presidencia y cuando él muere, él es la esperanza de la familia y del partido. Y en el 68 él gana las primarias de California. O sea, él va a ser el candidato. Algunos dicen que sí va a llegar, otros dicen que no. Yo creo que sí hubiera sido el candidato demócrata, sí o sí. Y pues, lo asesinan, lo matan a tiros. Y es curioso porque si él hubiera llegado a ser el candidato, su rival hubiera sido Richard Nixon, que fue el mismo rival al que derrotó a su hermano. Y le hubiera ganado seguramente otra vez. Y cuando él muere, todo queda otra vez, porque esta familia es un patriarcado. Y otra vez todo queda en los hombros del hermano, ahora el menor, que es Ed Kennedy. Y Ed Kennedy se lanza por el Partido Demócrata y le gana. Le gana, creo que fue Reagan el que le gana. Y ahí ya se acabó. Entonces yo creo que la muerte de Bobby Kennedy y que un Kennedy perdiera públicamente, se acabó. Qué historia, oye. No, imagínense. Porque si lo piensas, el mundo no había visto un Kennedy. Hombre, los había visto morir, pero no los habían visto perder en algo. Es un buen punto, y que Rafael. un Kennedy muriera perdiera en público y que la gente viera que se podía derrotar a los Kennedy,
Y el día de hoy, si hay Kennedys en la política, creo que tiene mucho peso el apellido todavía, pero no como lo tuvo Están en los 60s. diluidos, Sí, Están completamente... Yo los veo diluidos. sí. A las mujeres también. Para despedirnos, Rafa, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, ya trabajaste para Twitter La Maldición de los Kennedy. ¿En qué estás ahora? ¿Qué te interesa? ¿O qué te hemos pedido como público? Me han pedido mucho de los masones. Me han pedido mucho de Sócrates, de Alan Turing, que fue un matemático que muy triste su vida, muy, muy triste, porque lo castigaron por ser gay. Y él, gracias a él, 1, tenemos computadoras y 2, la Segunda Guerra Mundial duró 4 años menos. ¿Y de los masones De los masones en eso ando. Es que lo mismo, información de todos lados. Ve a la logia. Te van a dejar entrar. He contactado con Ve a la logia, algunos que me han ¿sí? platicado el proceso de cómo entrar y Yo los fui rangos. alguna vez a la logia aquí en la Ciudad de México. Hijo, es una experiencia, ¿eh? Es una experiencia importante de vivir. Para escribir sobre los masones tienes que ir a la logia, Rafa. Sí, voy a ir. Pues yo te agradezco enormemente estar No, hombre, aquí en al los contrario. micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Rafael Pulán, ¿con qué te quedas de La Maldición de los Kennedy? Con haber trabajado, estudiado todo este tema. Y creo que a veces nuestras metas son correctas, pero no el camino. O sea, está bien querer mucho dinero, pero a lo mejor el modo en el que quieras hacer ese dinero no es el correcto. Está bien querer ser presidente, pero bueno, ¿a costa de qué? O sea, a veces tu meta es la correcta, pero no el camino que te va a llevar a ella. Una amiga dice, si no es el modo, es el pinche modo. ¿No? O sea, en resumen un poco lo que estás diciendo. O sea, no es el modo, es el pinche modo. Sí. O sea, sí está bien, pero hay que ver por dónde, ¿no? Hacia dónde. Sí. ¿Algo más, Rafa, que quieras comentar? No, muchas gracias por la invitación. Vuelve, ¿eh? Sí, cuando quieran. No, que hagas algo encontrarlo. ¿Tú lo sigues, Emilio? Ya lo sigo. A partir de lo que me dijiste, ya lo sigo. ¿Y tú? Nos contaste. Yo a partir de este momento. Arroba. Rafa WL OPZ. No. Vean, por favor, el viaje al mundo. El viaje alrededor del mundo. Además es Twitter, más otro tweet y otro. Y sigues el hilo de la historia y te lleva. Se llaman hilos. Básicamente en esa red social se llaman hilos. Los hilos que Rafael Pulán construye son un agasajo y me da un gusto inmenso que esté aquí en ¿Qué tal, Fernanda?